Hola, mi nombre es Raúl Delgado para quien no me conozca y bueno, pues estos son videos bíblicos. Este video es muy edificante y bueno, pues esperemos, ¿verdad? Espero que sea algo que esperabas escuchar y no algo de lo cual tú querías recibir para beneficio propio en tu cuerpo carnal, porque esto es en el espíritu. Amén. Bueno. Vamos a mirar entonces, el video es gentiles destruidos por falta de conocimiento. Gentiles destruidos por falta de conocimiento. Bueno, vamos a explicar el por qué en este canal y bueno, pues vamos a ver entonces lo que nos dice directamente Isaías capítulo 55. Y miren, lo que nos dice aquí es por el lado del pueblo de Israel, un pueblo, ¿verdad? Que pues fueron muy, pero muy duros de entendimiento, fueron a quienes profetas iban y les hablaban, ¿verdad? De parte de Dios y ellos ponían su corazón duro, no querían hacer caso e incluso mataban a sus profetas, ¿ok? Eso mismo está pasando ahora con gentiles, no con los gentiles, no, con gentiles, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque el apóstol Pablo nos cuenta, ¿verdad?, en sus epístolas, en sus cartas, que él viene directamente a los gentiles. Entonces, la iglesia es gentiles, ¿sí? Que ya en lugar de gentiles son cristianos, ¿no? Son en Cristo, nacidos de nuevo. Y bueno, entonces los que no quisieron creer, los que llamaban a un cristiano, ¿verdad? Muy fanático, una secta, etcétera, etcétera. Bueno, pues ellos, ¿verdad? Pusieron su corazón duro, al igual que el pueblo hebreo, el pueblo que no quiso aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Mesías en el momento que Él llegó, ¿verdad? Y bueno, entonces, pues desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque es verdad, ¿no? Eh, Gentiles destruidos por falta de conocimiento, porque nunca quisieron llegar a la verdad, porque no quisieron dejar el mundo en que vivían, porque el pueblo no quiso dejar lo que ellos hacían, porque el gentil, ¿verdad?, quiso seguir en lo mismo, no cambiar su manera de pensar. Y bueno, pues también el pueblo hebreo no quiso cambiar, ¿verdad?, su manera de vivir, de actuar y recibir a su Mesías. Así que también en esta ocasión, ¿verdad? Por eso le puse al video, ¿verdad? Gentiles destruidos por falta de conocimiento. Miremos lo que nos dice Isaías capítulo 55, verso 6 o versículo 6. Mire lo que dice. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Mire, Isaías fue antes que Cristo, ¿sí? Fue antes. Entonces quiere decir que ya Isaías les advertía a ellos, ¿verdad?, que pues buscaran al Señor mientras pudiera ser hallado. Entonces, ¿cómo iban ellos a buscarle? Bueno, pues de corazón, mirando en su santa palabra, que venían siendo, ¿verdad?, los 5 libros de los 5 libros de Moisés, incluyendo los profetas, profetas mayores, menores, ¿no? Todo lo que estaba ahí, ¿verdad?, estaba listo para ellos, pero ellos, pues, pusieron su corazón duro. Es lo mismo que pasa ahorita en lo actual. Va uno a una persona y le dice, ¿sabes una cosa? Mira, pues el Señor quiere, ¿verdad?, que pues sepas la verdad, que conozcas la verdad. Nos dice a nosotros directamente, ¿verdad?, algo muy, muy importante, más que nada, porque sabemos que toda la Biblia es palabra de Dios. Bueno, nos dice que hay un Nuevo y un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento ya. Entonces, del Antiguo Testamento avisa para que estén preparados a recibir el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que, bueno, pues allí todo viene realmente escrito y muy bien entendido para que conozcamos nosotros lo que Dios quiere que nosotros sepamos antes, ¿verdad?,
dejemos este cuerpo carnal, sabemos que somos un alma, ¿sí? Yo soy un alma en este cuerpo, igual ustedes, ¿ok? Cada uno de ustedes, cada uno de ustedes. Ok, pero entonces nos dice a nosotros directamente en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, ¿verdad? Nos dice, bueno, pues a los que sí creyeron, ¿verdad? En él y que estaban ahí, ¿verdad? Pues dijo, hey, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero ¿libres de qué? Bueno, vamos a mirar que si nosotros miramos en lo actual, ya ahorita, ¿verdad? Como Nuevo Testamento, y miramos las cartas, ¿verdad? Del apóstol Juan, del apóstol Pedro, de lo que viene siendo Santiago y lo que viene siendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Donde nos muestran, ¿verdad? Judas también, ¿verdad? Donde nos muestra, ¿verdad? A nosotros que lo que se está hablando ahorita en por decir ahorita, ¿verdad? Está hablando en lo espiritual, porque ya lo hemos leído, nos hemos hecho observaciones, ¿verdad? Para ver de qué es lo que se toma aquí en los libros y en las cartas. Y todos miramos que pasa del Antiguo al Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces ya él estaba hablándoles, ¿verdad? Pues incluso, ¿verdad? En Marcos capítulo 1, versículo 15, ¿verdad? Les dice que pues ya llegó la hora, ¿verdad? Y les llegó la hora de que pues deben de cambiar su mentalidad, ¿verdad? Y arrepentirse y creer en el Evangelio, porque a través de creer en el Evangelio es como ellos entienden de cómo ellos podrían ser libres para vida eterna y no directamente para sufrimiento eterno, perdón, y no para vida carnal. ¿Por qué? Porque en la vida carnal, pues nosotros miramos ahora en los libros, en la Biblia, que los apóstoles sufrieron mucho, ¿ok? Sufrieron para que nosotros tuviéramos aquí la Biblia, ¿ok? Entonces, y no nomás ellos, también sus discípulos y así, ¿no? Incluyendo nosotros que sabemos, nosotros, ¿verdad? Que Cristo nuestro Señor fue que fue un cordero, ¿verdad? Sin mancha, que no había pecado, él nació sin pecado alguno, ¿verdad? Y pues tuvo que morir sacrificado, ¿verdad? Por todos nosotros, los que ahora somos cristianos, nacidos de nuevo, hijos de Dios. Y bueno, entonces miramos aquí, ¿verdad? Que nos dice, ¿verdad? Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Bueno, entonces eso es lo que les hablaba Isaías en ese tiempo a ellos, antes de venir Cristo Jesús. Y luego dice, llamadle a tanto que está cercano. ¿Por qué? Bueno, porque ahora cuando seamos arrebatados a la iglesia, ¿verdad? Pues quiero decirles de que vienen los juicios, vienen los 7 años, ¿verdad? Que es la semana 70 de Daniel, ¿verdad? En la cual voy a explicar en un momento más. Entonces, allí es a donde entra ya el último castigo para los israelitas, para los que están de verdad actualmente vivos, que van a estar para ese tiempo, ¿verdad? Entonces, es el último juicio, es decir, la semana 70 que nos explica el profeta Daniel. Y bueno, entonces ahí miramos nosotros que claramente pues les dice, ¿verdad? Hey, miren, así, así, así. Ahora, fíjese bien, por ejemplo dice, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Ok? 6 y 7. Ahora fíjese bien, ¿ok? Dice aquí directamente 7, deje el impío su camino y el hombre, ¿ok? Inicuo sus pensamientos. ¿Por qué? Bueno, porque pues había una manera de cómo entender, ¿ok? Dice, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bueno, entonces esto era para ellos en el Antiguo Testamento, para ellos, recuérdelo. Para nosotros, ya viene a nosotros nuestro Señor, y para darles a celos, ¿verdad? Claramente en otros videos lo he dicho,
¿verdad? Nos da la salvación a parte de los gentiles, no a todos, porque no todos han querido venir a Cristo Jesús. Este video es para eso, para recordar que, ¿verdad? Gentiles, ¿verdad? Serán destruidos por falta de conocimiento. ¿Ok? Ok, bueno, entonces, ya dicho esto, aquí vamos ahora nosotros directamente a Romanos. Vamos a Romanos capítulo 10. ¿Ok? Romanos capítulo 10. Y vamos a ir al versículo 4. ¿Ok? Vamos a ir al 4. Y fíjese lo que nos dice. Porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? Porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. A ver, en aquel tiempo, fíjese bien, en aquel tiempo, ¿verdad? Iba a haber 1000 años reinando Cristo Jesús como el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿ok? Pero como ellos le negaron, Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 nos dice, ¿verdad? A los suyos vino, ¿ok? A los suyos vino y los suyos lo negaron. Entonces quiere decir que ellos no lo quisieron aceptar en ese momento. Y luego dice, pero a todo aquel que creyó en él le dio potestad de ser hijo de Dios. Entonces ya nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Ojo, no estamos nosotros quitando a Israel del grado que ellos tienen. Nada más es que a ellos los está castigando, nada más. No los está desechando, nomás los está castigando. De esto mismo surge de cuando yo les digo que la salvación no se puede perder porque usted comete un pecado y grande el pecado, no. ¿Sabe por qué? Bueno, porque va a castigarle. Le va a castigar, pero no lo va a desechar. Al pueblo de Israel no lo ha desechado. Ellos son el pueblo. Ellos son los que van a vivir el milenio, ¿ok? Ellos todavía en sus cuerpos normales, naturales, ¿verdad? Y nosotros, la iglesia, lo que es la iglesia completa, ya en cuerpos glorificados. Entonces, hay diferencia entre uno y otro, ¿ok? Para que si alguien le dice a usted que es lo mismo, pues no, dígale que no. Así que para que no lo vayan a querer hacer, que vaya a guardar la ley, ¿ok? Y bueno, entonces dice porque Cristo es el fin de la ley. Ok, estamos en capítulo 10 de Romanos, en versículo 4. Entonces, ¿qué significa porque Cristo es el fin de la ley? Bueno, vamos a mirar. Fíjese bien, en lo que es del pueblo hebreo había 413, más o menos, ¿verdad? Enmiendas de Cristo Jesús, bueno, de Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad? Del Señor, ¿sí? Del yo soy, ¿sí? Para que ellos vivieran a través de ellos, ¿sí? Y allí estaba de qué comer, cómo comportarse, este, cómo adorar a nuestro Señor, porque había un tabernáculo, porque había un templo, ¿verdad? Eh, cómo ellos deberían de convivir los unos con los otros, ¿verdad? De todos ellos, porque todos ellos, ¿verdad? Vienen siendo, ¿verdad? Descendencia, ¿verdad? Primeramente, ¿ok? Primeramente de Abraham, mi padre por la fe, y también, ¿verdad? De Isaac, y luego de Isaac, Jacob, y de Jacob, los 12 hijos, ¿verdad? De las 12 tribus, y ya ellos más para acá, ¿ok? Bueno, entonces, ahora para nosotros, claramente nos dice, para justicia a todo aquel que cree. Bueno, en aquel tiempo, ¿verdad? Era de que si aquel cometía pecados, se iba una vez al año, ¿verdad? Se llevaba un animalito y la sangre de ese animal era, ¿verdad? Para expiación de pecados, pero nada más así. Si usted lee lo que nos dice Hebreos, ya mirará usted que no limpiaban en lo espiritual, no era aquella limpieza como lo que era en Cristo Jesús después, ¿no? Sino que eso era lo que antes había
puesto para que ellos se miraran y entendieran, para que cuando ya Cristo viniera a pagar en la cruz, ellos vieran y decir, este sí ya es de una vez y para siempre. Aquí ya no tenemos que estar pagando cada año, ya es de una vez y para siempre, con una vez. Y bueno, ahora ya si nosotros llegásemos a pecar, ya sabiendo que no deberíamos de hacerlo y ya dependiendo, ¿verdad? En nuestro Señor, ya diría, bueno, pues te voy a castigar o mirará, ¿verdad? Ahí dirá, ¿sabes qué? Te la va a pasar por esta vez, pero ponte bien. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque a muchos que como dicen, ¿verdad? Que se pierde la salvación eterna, piensan que al cometer pecado y no lograr, ¿verdad? Venir a pedir perdón, ¿verdad? Pues ellos pueden ir al infierno porque realmente pecaron, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa si en el momento que ellos pecan, mueren? Y no hay un momento, porque acuérdese que para orar, para tener una relación con Dios, pues tiene que tener mínimo unos 3, 4, 5 minutitos por ahí para hablar con Él. Entonces, ¿qué pasa si no tuvo ese tiempo y en cuanto usted pecó, ¡pum! Tuvo un accidente vial, tuvo un accidente X, ¿verdad? Y ya, dejó usted este cuerpo carnal. ¿A dónde va a ir? ¿Va a ir usted entonces al infierno, después del infierno al lago de fuego? ¿O va usted a cambiar su pensamiento, como lo dice Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, ¿verdad? Y usted va a creer que de verdad ya ha sido limpio, de una vez y para siempre, como lo explica Hebreos, y que usted ya no muere o que ya no va a ser, ¿verdad? Usted condenado a juicio eterno, sino que usted ya es salvo para vida eterna y bueno, pues va a ser castigada en lo cuerpo carnal porque es en lo que usted pecó, ¿sí? Bueno, vamos a ver, si usted me dice a mí en este momento que usted pecó en lo espiritual, dígame cómo lo hizo. Dígame cómo lo hizo, ¿ok? Porque yo no creo que usted haya podido pecar en lo espiritual, ¿ok? Bueno, vamos a ver lo que nos dice otra vez el 4, ¿verdad? Dice, porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree, ¿ok? Bueno, entonces yo creo que mi Señor Jesucristo es el fin de la ley. ¿Por qué? Bueno, porque Él vino a cumplirla, ¿ok? Él la cumplió. Hasta donde a Él le perteneció, Él la cumplió, ¿ok? De ahí en adelante, yo por haber creído, ya soy salvo, sellado, siempre sellado, aunque usted no me lo quiera creer, ¿ok? Y bueno, entonces, dicho esto, este video lo hago realmente para que si hay, en verdad, hermanas y hermanos en Cristo que estén viendo este video, lo compartan, ¿verdad? Para que quienes, ¿verdad? De sus familiares tienen el lado negativo de que piensan que se puede perder la salvación, pues lo escuchen o que ellos, mis hermanas y hermanos en Cristo, vean los textos, ¿verdad? Lo que yo estoy compartiendo y también ellos a sus familiares, ¿verdad? O a sus amigos que creen que la salvación se pierde porque no son los hermanos en Cristo, pues les compartan también, ¿verdad? Para que ellos vean de verdad que la salvación no la pueden perder porque ellos no la obtuvieron. Fue regalada, fue un regalo y ese regalo era completo. Si usted va a regalar, fíjese bien, si usted va a regalar, ay, es que suena feo, pero es para nomás para ponerlo bien, ¿eh? Si usted va a regalar un cuchillo, lo va a regalar con el mango completamente, todo lo que es el cuchillo completo. Si no, entonces, ¿cómo es que lo va a regalar? Hasta se va a ver mal un regalo así, ¿no? Bueno, pues es lo mismo nuestro Señor, ¿ok? O si usted va a regalar, más mejor, una bicicleta, imagínese que le quite las ruedas para regalarla, ¿verdad? No, la va a regalar con todo y ruedas para que la utilicen luego, ¿verdad? Entonces, eso hizo Cristo Jesús. Nos dio la salvación eterna para tenerla ya por siempre, ¿ok? No la puede perder. Ok, ahora vamos a mirar lo que dice el 5. Dice, porque Moisés describe la justicia que es por la ley. Dice, que el hombre que aquellas cosas hiciere, viviera por ellas. Fíjese, entonces, si usted piensa que puede perder la salvación eterna, entonces usted está queriendo obrar
Y si usted está queriendo obrar, pues ya está usted directamente, ¿verdad? Tratando, aunque no lo quiera, ¿verdad? Pues vivir por la justicia de la ley, ¿sí? De la ley de Moisés. Y si usted quiere hacer eso, quiero decirle que con un tantito, con una sola de ellas, ¿verdad? Que usted llegase a flaquear, que usted llegara a quebrar, a quebrantar de la ley, bueno, pues se le haría cargo de todas, por esa nada más, ¿ok? Entonces, eso lo dice Santiago. Entonces, vamos a mirar nosotros directamente que cuando usted viene, ¿verdad? Cuando dice en el 4, ¿verdad? De Romanos capítulo 10, dice, porque Cristo es el fin de la ley. Ahora, usted debe creer lo que es, dice, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, que si ya usted cree que Cristo es el fin de la ley, no hay marcha atrás, porque ya lo creyó y con fe. Entonces, pues es triste, ¿no? Es triste que ellos, aún así, después de oír esto, lo puedan ellos asegurar que se pierde. Y eso directamente por lo malo que han escuchado a los pastores y los pastores a los pastores que han sido antes que ellos, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Desde donde salió eso de que dicen que la salvación se puede perder, desde allí, ¿ok? Miremos ahora nosotros a el 6, fíjese, dice, mas la justicia que es por la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿ok? Dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cuando leemos, ¿ok? Para entender que nosotros, una vez que hemos venido a Cristo a nacer de nuevo en el Espíritu, esa relación con nuestro Padre Dios, pues ya no podemos nosotros directamente perderla, porque ¿cómo podríamos nosotros perder algo que es una salvación, ¿sí? Una salvación eterna dada por Él, por su misericordia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿ok? Entonces, cuando se nos habla de obras, es en el 10, donde se nos dice para buenas obras. Ahí sí es para buenas obras. Ahí sí ya, eso ya es porque ya tenemos vida eterna para siempre, ¿verdad? Salvo siempre salvo, sellado siempre sellado. Y ya lo otro es, por ejemplo, yo, ¿verdad? Obro, ¿sí? Yo obro y trato de obrar en lo bueno, pero si llego a obrar en lo malo y lo hago, ojo, si lo hago sabiendo yo que es malo, entonces va a decir, ya sabías que era malo, lo hiciste, ¿verdad? Entonces, dependiendo en Dios, nos va a castigar o nos va nomás a dar como está bien, te la va a pasar. Pero muchos de nosotros creemos que cuando se nos dice, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 6, ¿verdad? Desde el 8 en adelante, ¿verdad? Que todo aquel que practica el pecado, ¿verdad? Pues es el cristiano también. Y no, un cristiano no practica el pecado. De repente tropieza en ese pecado, ¿verdad? Pero no cae. ¿Por qué? Porque dice Dios que Él no nos deja caer a su iglesia. Él no lo deja caer en tentación. Le da camino de cómo salirse de ello. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, así eran ustedes antes. ¿Ok? Pero ya no. Bueno, entonces vamos a seguir mirando lo que vamos a ir aquí de Hebreos 9. Vamos a Hebreos 9. Y en Hebreos capítulo 9, miramos en el 16, versículo 16. Mire, fíjese bien lo que nos dice. ¿Ok? Por si usted decide de decir, bueno, está bien, pues yo siento que yo soy buena persona, que realmente, pues yo voy al cielo porque yo no le hago mal a nadie. Espérame. Antes yo pecaba. Antes yo llegué a matar, llegué a violar.
llegué a robar. Pero eso fue antes. No, no, ya tengo yo como que 10, 15, 20 años que yo ya no practico eso. Yo ya no hago nada de eso. Ya me arrepentí de mis pecados, me arrepentí con Dios, le pedí que me perdonara mis pecados. Yo ya estoy, ya estoy libre, ya yo voy al cielo porque ya, sí creo yo en Dios, yo creo en Dios. Entonces, como yo creo en Dios y ya no peco más, entonces yo sé que me voy con Él. ¿Ok? Mire lo que nos dice entonces Hebreos capítulo 9, versículo 16. ¿Ok? Nos vamos a ir aquí directamente, ¿ok? Y dice, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. ¿Ok? Entonces, dice aquí que el testador muere, ¿ok? Se paraliza el Antiguo Testamento porque va a dar continuación después de que seamos arrebatados, que termine la gracia de Dios para su iglesia. Ok, entonces dice el 17, porque el testamento es confirmado en los que son muertos, de otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. Okay, entonces, para que mi Señor Jesucristo trajera la justicia de la cual nos habló ahorita, ¿verdad? Que por creer, bueno, claramente nos da a nosotros a entender que tendría que morir el testador. Entonces, si el testador está muriendo, ok, ya viene el nuevo testador, ok, el Nuevo Testamento. Entonces, muere Cristo Jesús en la cruz, resucita y en cuanto Él resucita, nos da a nosotros, ¿verdad? El Nuevo Testamento, lo que Él quiere que hagamos, porque ya es nuevo. ¿Okay? Antes en aquel decía en el Antiguo Testamento, decía que había una ley dada a Moisés, ¿no? Ahora hay una ley dada a Jesucristo. Y la ley que es a Jesucristo nos viene enseñando a nosotros desde Juan capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? En adelante nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para morir en la cruz como un cordero, ¿ok? Y para que todo aquel que en Él cree no muera, mas tenga vida eterna. No muera, mas tenga vida eterna. No lo habla en lo carnal, lo habla en lo espiritual. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso y nosotros venimos a creer de tal manera, así como nos lo explicó, ¿verdad? A nosotros en Romanos capítulo 10, versículo 4, entonces nosotros tenemos que entender que el fin de la ley era Cristo, ¿sí? Él era fue el fin de la ley, ¿sí? Y bueno, en su resurrección nos da la vida eterna, y ya somos nosotros para vida eterna, ¿ok? Ya hemos muerto con Él, ¿ok? Y para Él, ¿ok? Entonces dice el 18, así que ni tampoco el primero fue dedicado sin sangre. A ver, vamos a ver, ¿por qué quería yo nombrarles todo esto? Bueno, quería nombrarles a ustedes para todo aquel que les dije, ¿se acuerda que le dije? Que dijo, no, pero pues oiga, yo ya tengo años que no cometo pecado. Ándale, mire, la Biblia nos dice a nosotros, ¿verdad? Que todo aquel que dice que no comete pecado hace mentiroso a Dios, porque dice Dios que todos pecamos, todos, que no hay uno que no peque, ¿ok? Entonces dice el 18, así que ni tampoco el primero fue dedicado sin sangre, ¿ok? Fíjese bien. Dice, se lo voy a dar a leer desde corredito, 16, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador, porque el testamento es confirmado en los que son muertos, de otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. Dice el 18, así que ni tampoco el primero fue dedicado sin sangre. 19, porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley, dice a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana de grana y sopo, roció, dice, roció al mismo libro y también a todo el pueblo. 20, diciendo,
esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Mire, 20, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. 21, y además de esto roció con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. 22, y casi todas las cosas, según la ley, son purificadas con sangre. ¿Sí? Ahora, si usted me dice a mí que usted pues no necesita, ¿verdad? Nacer de nuevo, como hemos explicado a amigos, a familiares, ¿verdad? Que es necesario, ¿verdad? Nacer de nuevo, como le dijo mi Señor Jesucristo a Nicodemo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, y usted dice, no, pues yo soy una blanca palomita. Yo ya años tengo que ya no cometo pecado, no miento, no robo, no esto, no lo otro, pero se hace bolas porque sabe que para empezar si miente, se hace bolas porque sabe que sí se avienta su miradita, ¿verdad?, de pecado y pues, pero dice que no, porque piensa que es haciéndolo. Mas mi Señor Jesucristo dijo que si nomás con pensarlo, nomás con haberlo ya practicado en tu mente, ¿ok? Entonces dice, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces quiere decir que para que usted venga a Cristo Jesús, bueno, pues tiene que sufrir, ¿sí? Tiene que sufrir, no igual que Cristo, porque Cristo sufrió, que qué bárbaro. No, va a sufrir con su muerte, ¿ok? Negándose poner lo que le quieren poner al ser humano. Y bueno, pues no nomás eso ya, porque no lo van a matar luego. ¿Por qué? Bueno, porque es posible que le digan, ¿sabes qué? Pues si no vienes a ponerte esta cosa, pues no vas a poder ir al doctor, no vas a poder ir a comprar, no vas a poder ir a vender, no vas a poder, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tienes esta cosita. Ahora, por ejemplo, yo en mi caso, yo tengo enfermedades, ¿verdad? Tengo enfermedades y esas enfermedades ocupan de atención médica. Entonces, imagínese, por ejemplo, yo, ¿no? Que no hubiera nacido de nuevo en mi Señor Jesucristo, ¿verdad? En el Espíritu. Y bueno, entonces que yo fuera a pasar por todo esto, pues a lo mejor yo no duro mucho, ¿no? Porque yo ocupo medicamentos, ¿verdad? Y si no es medicamentos, a lo mejor pues yo, pum, de volada fallezco. Póngale que sí, quién sabe, ¿verdad? Pero ¿qué tal si no? Entonces son 21 juicios, lo que nos revela a nosotros, revelaciones, lo que se le reveló al apóstol Juan, ¿verdad? En revelaciones o lo que viene siendo Apocalipsis, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuántos juicios yo podría sobrellevar, ¿verdad? Para llegar a los 7 años y estar en vida e ir allá y ya haberlo creído, ¿verdad? Porque ya me di cuenta que el arrebatamiento sí fue y que no me fui, me quedé. Entonces ya me arrepentí, ¿verdad? De la manera de pensar que yo era. Ahora ya, aunque me haya arrepentido, pues ahora tengo que pagar el precio. Ahí sí tengo que pagar el precio. Y bueno, pues vivir para Cristo y en Cristo y para Cristo, ¿no? Entonces, pues es mucho y es mucho dolor. Pero ahora es gratis. Ahora es gratis, ¿ok? Por eso decía ahí, ¿verdad? En Isaías 55, versículo 6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. ¿Okay? Ya después de que seamos arrebatados, ya no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque ya se fue el arrebatamiento, ya va a ser juicio para todo el que se quedó. Por eso es que decía yo también, ¿verdad? Gentiles destruidos por falta de conocimiento. Bueno, pues muchos van a ser destruidos porque, pues, por no querer venir a Cristo Jesús tal como lo enseña su santa palabra, bueno, pues entonces van a morir rebeldes, van a morir de insensatos, van a morir de inicuos, ¿verdad? Y bueno, pues así van a ser destruidos. Pero
Pero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de mirar? Bueno, nosotros debemos de mirar que nosotros debemos de poner al tanto a los que no son nacidos de nuevo, a los no cristianos, ¿verdad? Cristianos verdaderos, ¿verdad? Y bueno, pues aquí es un video más, ¿verdad? Con el cual yo colaboro a mi Señor para que aquel que lo vea lo entienda y bueno, pues venga Cristo Jesús antes de que termine la gracia de Dios, es decir, antes de que seamos arrebatados a la Santa Iglesia. Muchos no creen, es más, muchos ni siquiera creen en el arrebatamiento, ¿sí? Nos tratan de locos. Bueno, vamos a mirar qué dice Colosenses. Vamos a Colosenses. Colosenses. Permítame tantito. Aquí está. Colosenses, vamos a ir a capítulo 2, versículo 8. Versículo 8. Fíjese bien. Dice: mirad que nadie os saque como despojo por filosofía y vano engaño, según la tradición de los hombres, según elementos del mundo o rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Ok? Entonces, fíjese bien lo que nos está diciendo. Dice 9, porque en él mora toda la plenitud de la divinidad corporalmente, de la divinidad, ¿ok? De lo divino. Fíjese bien, de todo, corporalmente, ¿ok? Entonces, en él está todo, 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 todo. Y luego dice el 10, y en él estáis completos, ¿sí? Pero si usted no viene a Cristo Jesús, pues no está usted no está en él, ¿sí? No está completo porque no está en Cristo Jesús. Dice, el cual es cabeza de todo principado y potestad. 11, ¿ok? En el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, con la circuncisión de Cristo. A ver, fíjese bien, yo he hablado mucho sobre el bautismo y todavía por ahí me visitaron dos mujeres, dos muchachas, ¿verdad? Que venían a predicarme la palabra de mi Señor Jesucristo, pero ellas, pues realmente no creen en el arrebatamiento y realmente ellas ni siquiera se dan cuenta de quién es el apóstol a los gentiles. Ellas piensan que todo lo que viene siendo, donde dice Nuevo Testamento, ¿verdad? Desde lo que viene siendo Mateo, ¿sí? Pues ellos dicen, no, es que todo esto es el Nuevo Testamento y todo eso hay que seguirlo. Bueno, está bien. Pero, ¿qué es lo más interesante? Lo más interesante es explicarles. No lo entienden, hay que ayudarles más. Pero si no lo quieren escuchar, pues no hay nada más que hacer. Pero yo traté de hablar con ellos y con ellas y les hablé, les di versículos importantes, ojalá los estudien. ¿Por qué? Bueno, porque mayormente debemos de estudiar para saber dónde estamos nosotros parados, qué es lo que nosotros debemos de hacer. No que tengamos que obrar para nuestra salvación eterna o para que no la perdamos, no, sino dónde debemos de mirar, que nosotros debemos de entender, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia entre el Evangelio de Cristo dado a los apóstoles, Pedro y los demás que andaban con él, ¿verdad? Y el Evangelio dado del mismo Señor Jesucristo al apóstol Pablo para con los gentiles? Cambia mucho. Mire, la circuncisión, por ejemplo, ¿ok? La circuncisión, esa es, y les dijo claramente mi Señor, ¿verdad? A este cuando cuando se le apareció, ¿verdad? Directamente al patriarca, ¿sí? ¿Qué le dijo? Bueno, seamos un poquito observadores en lo que dijo. No tengo ahorita aquí la cita, pero sí lo quiero recalcar, ¿verdad? Que cuando le dijo directamente
a Abraham, ¿verdad? Que le dijo de la circuncisión, dijo que eso iba a ser, ¿verdad? Hasta el final. Pero como ellos no aceptaron a Cristo Jesús, entonces, ¿verdad? Entonces, bueno, pues va a ser hasta los 7 años de juicios todavía, ¿verdad? Que van a cumplirse, ¿ok? Porque como Cristo era el fin de la ley, entonces el mandamiento de la circuncisión, eso era una base para el pueblo de Israel. Por eso nomás ellos la practican. Ahora, el apóstol Pablo nos habla en Colosenses, ¿verdad? Que ya nosotros no, ¿sí? Dice que la circuncisión ya él, nuestro Señor Jesucristo, ya quiero leerlo para que lo volvamos a recordar, dice 11, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos. En él dice despojamiento del cuerpo de pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Entonces, lo que quisiera aclarar aquí es de que la circuncisión y el bautismo pues ya no se ocupaban porque los dos eran a través de manos. Cuando usted va a ser bautizado, es a base de manos. La circuncisión, el varón, a base de manos. Pero cuando Cristo Jesús recibió él la circuncisión al octavo día de nacido, y cuando él recibió el bautismo, ¿verdad? Con Juan el Bautista, eso era para que nosotros estuviéramos completos en él, porque él ya había hecho todo, guardó la ley completamente como tenía que hacerse, ¿ok? Y la cumplió y todo. Entonces ya por eso nosotros estamos completos en él, ¿ok? Bueno, entonces, todo esto lo hablo para quienes no han nacido de nuevo y para los que ya han nacido y que hablen con ellos, ¿verdad? Con los que no han nacido de nuevo y les digan, mira, es que así. La ley, ¿verdad? De Moisés es diferente a la ley de Cristo Jesús. Ya la ley de Cristo Jesús nos dice a nosotros que amaos los unos a los otros, ¿ok? Como yo os he amado. Y ese es el mayor mandamiento de la ley. Claro que es amar a Dios sobre todas las cosas, pero después amados los unos a los otros, eso es el cumplimiento para nosotros. Entonces nosotros debemos de entender eso, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que viene siendo ahora en Juan, ¿ok? Porque si nosotros sabemos que la plenitud, ¿verdad? De nosotros es Cristo Jesús, o sea que en Él estamos completos. Bueno, vamos a ver lo que nos dice Juan, ¿ok? Capítulo 8, y mire lo que nos dice, de verdad, ¿eh? Fíjese bien. 8, y esto ya se lo dije yo anteriormente. 8, 31 y 32. Mire lo que dice, ¿ok? Porque es necesario que todos nosotros, ¿verdad? Entendamos, ¿ok? Entendamos realmente, aquí está. Fíjese bien lo que dice. 31. Entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. A ver, si permanecían en su palabra, quería decir que ellos en aquel tiempo no tenían un Antiguo Testamento, sino que estaban viviéndolo. Entonces, pues lo que él les decía lo retenían, ¿sí? E incluso el que era bien bueno para lo que viene haciendo escribir, ¿verdad? Y leer, bueno, pues lo hacía un papiro, iba a decir capiro, en un papiro, ¿verdad? Lo ponía y lo entendía y decía, oh, mira, esto fue lo que habló Jesús, esto es lo que habló el Señor Jesús, esto es lo que habló el Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, pero libres de condenación eterna, ¿ok? Porque ya no íbamos a ser condenados, ya Él nos daba la salvación en cómo íbamos nosotros a mirar todo lo que Él enseñó en el Nuevo Testamento. Mayormente esto lo enseña en Juan, pero les está dando a entender a ellos porque iban a ir ellos, ¿verdad? Directamente a conocer, ¿verdad? A conocer su resurrección y entonces iban a entender mucho, ¿verdad? Iban a entender mucho. Entonces, ya una vez viendo esto ellos, pues
iban a saber que iban a ser libres directamente de condenación para vida eterna. ¿Ok? ¿Cuántas veces hemos mirado nosotros? Y bueno, yo puse apenas en el video pasado, muchos lugares, ¿no? Donde él hablaba, ¿verdad? De que él era el camino, que él era la verdad y la vida, que si creías en él tenías vida eterna, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Mira, vamos a Oseas. En Oseas vamos a ver qué nos dice Oseas. Aquí está. Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4. Y nos vamos a ir al 6. Por eso le puse el nombre de esto al video, pero lo cambié poquito porque ya no era mi pueblo, sino que iba a ponerle gentiles, porque no todos los gentiles, ¿ok? Gentiles, los que no quisieron creer, ¿ok? Dice, Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, ¿sí? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Mataron a sus profetas en lugar de hacerles caso por lo que ellos venían a hablar de ellos, de Dios. Dice, porque tú has desechado el conocimiento, yo también te desecharé a ti. Yo también te desecharé a ti. Bueno, ahorita está el tiempo de la gracia de nuestro Señor, ¿verdad? Que es en su iglesia. Si rechazas este conocimiento, Él también te va a desechar. Ahí sí te va a desechar. No porque nunca fuiste de Él. Te va a desechar o en sí, ¿verdad? Pues te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no creíste a la verdad. ¿Ok? No creíste a la verdad. ¿Ok? Dice, para que no seas mi sacerdote. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso está hablando el pueblo hebreo. Por eso yo nomás le puse ahí gentiles destruidos por falta de conocimiento. ¿Ok? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a mirar, ya voy muy despacio. Vamos a ver en lo que nos dice Génesis. Ya nomás lo voy a decir así ¿cómo se llama? Rapidito para no hacer la hora, ¿ok? Para no hacer la hora. Génesis capítulo 6, versículo 3, ¿ok? Ya ustedes pueden leer esto, ustedes lo pueden leer todo lo que es Génesis capítulo 6 y van a entender mucho mejor, ¿ok? Dice, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, dice, mas serán sus días 120 años. A ver, fíjese bien, así rapidito. No podrían ser años en los hombres porque vivieron más. No podía ser, parece yo, tengo entendido, 120 años porque no duró 120 años Noé construyendo el arca, parece. Bueno, se dice que no da en sí para que haya sido todo eso, ¿verdad? Entonces, pero sí da, o si es que fuese, ¿verdad? Porque también podría ser que fueran los 120 años que duró, ¿verdad? Y bueno, igual que allí, si usted va a Mateo, ¿verdad? Y en Mateo 24 lo explica bien el Señor Jesucristo, como en los tiempos de Noé. Entonces sí, si tardó 120 años, bueno, voy de acuerdo, pero entonces dice como en los tiempos de Noé, ¿ok? Entonces es lo mismo, como en los tiempos de Noé. Ahora, fíjese bien, si nosotros nos vamos a lo que viene siendo, ¿verdad? Ya entendiendo toda parte de ahí, si nos vamos nosotros a leer y si nosotros nos vamos directamente, ¿verdad? A Levítico, vamos a Levítico y en Levítico capítulo 25, y nos vamos a ir al verso 8, versículo 8. Fíjese bien, fíjese bien. Si nos vamos allí, vamos a mirar nosotros que son 120 años jubilares. ¿Ok? Fíjese bien. Dice, y te has de contar
7 sábados de años, 7 veces 7 años, ¿ok? De modo que los días de los 7 sábados de años vendrán a hacerte 49 años. Ahora fíjese usted, póngale 7 por 7, ¿cuánto le da? ¿Ok? Perdón, 7 veces 7, ¿ok? Póngale a ver cuánto le da. Entonces, nosotros miramos que eso es 6,000 años en sí, en su totalidad, de los de los años jubilares. ¿Por qué? Bueno, porque aquí dice que son 49 años y un año de descanso de todo, ¿verdad? Entonces son 50, ¿ok? Eso es un año jubilar, ¿ok? Entonces, si nosotros nos vamos directamente a 120, como dice ahí en Génesis capítulo 6, versículo 3, entonces miramos nosotros que son los 120 años que dijo, ¿ok? Ahora, ojo, fíjate bien lo que te voy a decir. También miramos nosotros que nos habla al principio, ¿verdad? Que en 6 días creó Dios la tierra y el cielo, ¿sí? Y el séptimo lo descansó. Entonces quiere decir que serían 6,000 años y el otro lo descansó. Quiere decir que cuando viene de Rey de Reyes y Señor de Señores, en el milenio, ¿sí? Que viene siendo un milenio, ¿verdad? Con Cristo, ¿sí? Mesiánico. Ok, entonces, si nosotros miramos todo eso, vamos a ir ahora, ok, aquí mismo vamos a mirar nosotros a descubrir que dice directamente, sí, que de la semana 70 de Daniel, nos dice a nosotros claramente aquí, ¿verdad? Que dice que son semanas de 7 años. Fíjese bien. Dice, y te has de contar 7 sábados de años, 7 veces 7, ¿sí? De modo que los días de los 7 sábados de los años vendrán a hacerte 49 años. Entonces quiere decir que de sábado a sábado, entonces quiere decir que quiere decirnos, bueno, que está hablándonos de semana de 7 años. Pero vamos a mirarlo un poco más descifrado en Daniel. Veamos en Daniel. Y en Daniel vamos a mirar nosotros. Aquí está Daniel. Y vamos a ir a Daniel 9, capítulo 9, versículo 21. Sí, versículo 21, aquí lo tenemos. Mira lo que dice aquí. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. 21. Aún estaba hablando en oración y aquel varón, Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. 22. Hízome entender, habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. 23. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos, entiende pues la palabra y entiende la visión. 24. 70 semanas están determinadas sobre de tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Ok? Vamos contando los años, ¿verdad? Ok, entonces dice 25. Sepa pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y
62 semanas tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, fíjate lo que dice, sepa pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 7, ¿ok? Y 62 semanas, 62 y 7, 69, bueno, dice entonces, dice el 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, pero ya habíamos juntado las 62 con las 7 semanas, ¿cierto? Dice, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario que fue 70 años después de Cristo. Dice, con inundación será el fin de ella, hasta el fin de la guerra será toda con asolamiento. Ahora, ¿esto ya pasó? Sí, esto ya pasó. Fue destruida todo fue así como está escrito aquí, ¿ok? Pero ojo, fíjate bien cómo habla después otra. ¿Por qué no la juntó? ¿Por qué no las juntó las semanas? Bueno, porque iban a pasar como en 3 tiempos. Dice, y en otra semana, no lo habla de y la siguiente semana, no dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la mansedumbre de las abominaciones será el desolar y esto hasta una entera consumación y lo determinado será derramado sobre el desolador. A ver, ya para terminar esto, bueno, sabemos por los problemas que está pasando ahorita Israel, sabemos que ya está ahorita, ¿verdad? Teniendo problemas, ¿sí? Está teniendo problemas con sus enemigos, ¿sí? Y no y esto es de ahora que se le juntó todo, no ha tenido descanso, ¿ok? No ha tenido descanso. Que descansitos de una semana, 2 semanas, así, pero no de años, ¿ok? Todavía sigue, todo sigue el proceso. Ahora, miremos a Salmos 90, y esto, bueno, pues vamos a mirar Salmos 90, ¿ok? Lo que nos dice en Salmos 90, dice en Salmos 90 capítulo y versículo, perdón, sí, Salmos 90 capítulo, versículo 10, ¿ok? Fíjate lo que dice, bueno, vamos a ponerlo desde el 9 y 10. Dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento y rápido se va. Yo ya ahorita tengo 64 años ya para en mayo los cumplo. Y y, pues veo mi niñez de cuando yo estaba, digo, ¿a poco de veras ya tengo 64? Dice el 10, los días de nuestra edad son 70 años, que si en los más robustos son 80 años. Dice, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Pues sí, ya cuando tiene uno, fíjate, si yo ahorita cuando tengo ya 64 casi, tengo molestia y trabajo, imagínense cuando yo llegara a tener 70 o 80, pues no, ¿verdad? Y luego dice, porque es cortado presto y volamos. Entonces quiere decir que es cortado y ya nos vamos, los cristianos a descansar con el Señor y los que no, bueno, para el sufrimiento, ¿verdad? Eterno. Bueno, entonces, veamos en Génesis, esta es una generación de 70 a 80 años. Claramente lo dice Salmos, ¿verdad? Dice, acaban lo que es nuestros años de 70 a 80, ¿ok? 70 años y los más robustos son 80. Ahora, lo que nos habla en Génesis, y esto es muy, pero muy interesante, ¿verdad? Porque si nosotros entendemos, ¿sí? Si nosotros entendemos
creemos. Mira lo que dice Génesis capítulo 15 y ya vamos a acabar el video, ¿ok? Génesis capítulo 15, vámonos al 9 y del 9 vamos a leerlo al 16 y con esto cerramos, ¿ok? Del 9 al 16. Dice, y le dijo, apártame una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tortola también y un palomino. Le dijo nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Señor, el yo soy, se lo dijo, ¿verdad? A Abraham, ¿ok? Mi padre por la fe. Y luego dice 10, y tomó él todas estas cosas y partiólas por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Dice 11, y descendían aves sobre los cuerpos muertos y hojeábalas a Abraham, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el pavor de una grande obscuridad cayó sobre él. 13, entonces dijo Abraham, sobre él, dice, entonces dijo a Abraham, sería cuando le dijo Dios, ¿verdad? Que le dijo, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, serán por ellos afligidos 400 años, ¿ok? Bueno, 4 generaciones iban a estar, generaciones de 100 años, ¿ok? Iban a estar allí ellos afligidos, ¿ok? ¿Dónde dice esto? Más adelante, mira, dice 14, más también a la gente a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. No sé si se acuerden, ¿verdad? Que les dieron oro y les dieron, creo que hasta plata y utensilios de oro y plata. Y bueno, pues todo eso se llevaron, que fue parte de lo que usaron del becerro de oro, ¿ok? Bueno, y luego dice 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. 16, y en la 4ª generación volverán acá. Entonces quiere decir que sería una generación 100 años, 4ª generación serían 400 años, ¿sí? Bueno, entonces sería, dice, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo. Hasta aquí, ¿ok? Bueno, entonces, 17, y sucedió que puesto el sol y ya obscurecido, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos, etcétera, etcétera. Bueno, ya, aquí termino el video. Quiero decirles de que nosotros yo me estoy basando a que podemos ver que la generación es de 70 a 80 años o de 100 años. Y si eso es así, bueno, hay 2 versiones. Una es que yo tengo entendimiento desde que viene a Cristo Jesús, más o menos, y la otra de un hermano en Cristo que creo que es hermano en Cristo, ¿verdad? Y que la planteó de esa manera. Pues también lo creo. Ahora, pues, ¿qué creen? Es en Cristo Jesús, ¿verdad? Es en Dios Padre Todopoderoso que está la verdad y Él es el único que sabe. Pero si estuviésemos ya en la última generación, ¿qué pasaría? Pasaría lo que dice el video, gentiles destruidos por falta de conocimiento. Entonces, que no te pase, que no le pase, venga a conocer la verdad lo hará libre de condenación eterna. Y bueno, pues ojalá este video haya servido de bendición de verdad y bueno, que haya sido en verdad edificante. Y si así fue, suscríbase al canal, dele un me gusta, compártalo y nos vamos a ver en el próximo video. No sin antes decirle que es posible que seamos arrebatados hoy, mañana o pasado mañana o cualquier día de estos. Ahora, ojo, se nos dice que es posible que conozcamos al anticristo. O sea, no
como anticristo posiblemente, sino el cual va a ser el anticristo. Y nosotros los entendidos sí vamos a saber. ¿Por qué? Bueno, porque va a ser, ¿verdad? Uno que va a tener dominio sobre todo el países. Y bueno, entonces, a lo mejor, si eso es así, pues le conoceremos. Y si no, pues volaremos para estar por siempre con Cristo Jesús. Dios le bendiga.